Buenas noches, estamos en La felicidad está en tu mano y hoy os vengo a hablar un poquito más del trabajo y de la situación laboral. Como decíamos en programas anteriores, siempre hablamos del nivel de felicidad y de cómo esos factores de la vida nos influyen. Y como siempre digo, el trabajo es una parte fundamental. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues del síndrome de burnout o síndrome del trabajador quemado. Normalmente, cuando oigo síndrome de burnout no tenemos ni idea de lo que es, pero cuando hablamos de el trabajador quemado ya como que nos suena un poquito más, ¿verdad? Bueno, pues es lo que vamos a explicar hoy, vamos a informarnos un poquito más sobre qué es este concepto y sobre todo vamos a ver por qué fases atravesamos cuando estamos experimentando el burnout y sobre todo soluciones, ¿no? Porque lo que queremos es conocer qué nos está ocurriendo cuando estamos estresados laboralmente, pero también conocer qué soluciones podemos tener para ello. Por tanto, experimentamos estrés a lo largo de nuestra vida en muchos sentidos. Puede ser por factores personales, por factores sociales, pero el trabajo es uno de los factores que nos influyen grandemente, en gran medida en nuestro estrés general, ¿no? ¿Qué profesiones, ¿no? Porque bueno, hay distintos tipos de trabajo y ¿qué profesiones son las que influyen más el estrés laboral? Bueno, pues las profesiones sanitarias, de atención a pacientes, también los profesores experimentan mucho estrés laboral, la atención al alumno y bueno, pues controladores aéreos, trabajos que requieren mucha atención y bueno, un esfuerzo que en gran medida nos demanda muchas cosas que es difícil de afrontar. Entonces, ¿estamos en riesgo de experimentar burnout todos los médicos o todos los enfermeros? O no. Depende de muchas cosas, depende de muchos factores y entre ellas pues puede ser el tipo de la organización, el salario, el tipo de puesto de trabajo, porque no es lo mismo una persona que tiene un puesto de alto nivel, en el cual tiene grandes responsabilidades, tiene a su cargo a muchas personas. Claro, no es lo mismo que alguien que no tiene tanta responsabilidad y ni siquiera tiene a cargo a nadie. ¿Pueden experimentar estrés laboral también los de niveles inferiores? Sí, también. ¿Por qué? Pues por el salario, también puede influir mucho en las características individuales de cada persona. No es lo mismo una persona que sabe afrontar bien el estrés o que sabe dar bien salida a su estrés, que lo mismo que otra persona que a lo mejor no tiene tanto estrés, pero que no sabe gestionarlo y no sabe salir adelante con él y al final del día pues sigue rumiando y pensando en lo que le pasó por la mañana en su puesto de trabajo y sin embargo otra persona pues se va al gimnasio y desconecta o se va con sus amigos a desconectar o a desahogarse. Entonces influye mucho esa situación personal, pero una de las cosas que también influye y no sabemos hasta qué punto es la relación con los compañeros y la relación con la dirección, es decir, el clima laboral, ese clima laboral que se crea en el puesto de trabajo y que forma parte de nosotros diariamente, porque estamos 6, 8, 10, 12 horas trabajando y bueno, pues es con la gente con la que tú estás diariamente y muchas horas al día. Entonces tener un clima laboral adecuado puede ayudarnos a gestionar ese estrés, pero que tener un clima laboral inadecuado puede generar en una gran cantidad un estrés laboral. Os he traído un vídeo muy gracioso y creo que representa lo que es el clima laboral, el trabajo en equipo, cómo los unos a los otros nos podemos machacar y realmente hacernos mucho daño y cómo eso no se puede volver en nuestra contra. Así que vamos a verlo.
And Dr. Zoidberg! Hooray for Dr. Zoidberg! ¿Eh? There you go. Bueno, como veis, el vídeo ejemplifica muy bien cómo nos influyen, ¿no? Los compañeros, sus acciones sobre todo, y bueno, hay que ser conscientes de esto, hay que ser conscientes tanto de para no realizarlo sobre nuestros compañeros como para no recibirlo. Pero bueno, ¿ese es el punto clave del burnout? No. Hay muchos factores, como ya digo, el salario, la relación con los compañeros, el puesto de trabajo, pero sobre todo por lo que se caracteriza el síndrome del quemado es por esa carga de trabajo que no podemos asumir y que, bueno, que nos afecta. Ejemplos, pues por ejemplo, un profesor, vamos a hablar de burnout en el ámbito académico. Un profesor de la ESO, de matemáticas, que lo que bueno, durante toda su vida ha sido un buen profesor, los niveles académicos de aprobados han sido excelentes a lo largo de los últimos años, sus alumnos están motivados en sus clases, perfecto, ¿no? Pero resulta que tiene un cambio, y un cambio es que le imponen que dé clases a unos alumnos de los cuales, bueno, pues necesitan un aprendizaje extra o que, bueno, que no son muy buenos en matemáticas, por así decirlo. ¿Qué ocurre? Que este profesor va a cambiar de ámbito, ¿no? Y empieza a experimentar que su grupo con el cual trabaja todos los días y por el cual adora su trabajo y está muy motivado y le encanta, pues resulta que este grupo tiene mal comportamiento, pero un mal comportamiento muy marcado. De tal manera que comienza a ver que su trabajo no da fruto y que, bueno, que no puede con esa situación. ¿Qué ocurre? Que cuando este comportamiento inadecuado de sus alumnos se continúa a lo largo de día tras día y día tras día, esta persona comienza a sentir cansancio, comienza a sentir una fatiga, un desgaste. Y claro, deja de participar en las actividades después de su jornada laboral, empieza a sentir dolores de cabeza, migrañas que nunca había sentido antes, comienza a sentir un malestar en general. Y además esto le afecta a su vida familiar, porque está más irritado, este estrés que le cansa, que le agota y que está como bueno, pues no da respuestas normales y más atacado de lo normal, ¿no? Eso, pues, podría ser unos síntomas claros de síndrome del quemado, del trabajador quemado, pero pues, solamente en el ámbito académico, pues no. Por ejemplo, podemos tener una mujer, la abogada, que su jefe le ha impuesto un montón de carga de trabajo y no puede delegar, porque no puede pasárselo a sus compañeros, ni a su otro equipo, ni nada por el estilo.
¿Qué ocurre? Que esta persona pues empieza a echar más horas de trabajo, multiplica, no descansa, etc. Y comienza a tener resfriados continuos, comienza a tener errores en su trabajo y se comienza a cuestionar su capacidad de trabajo, su capacidad de aportar a la organización. Y incluso puede llegar a abandonar el trabajo, o incluso puede llegar a ser despedida porque está cometiendo errores. ¿Qué tienen en común estos dos ejemplos? ¿Qué podemos sacar de ahí? Bueno, pues lo que sacamos es que es eso, la definición del síndrome de burnout, ¿no? Que es esas demandas en un entorno laboral difícil, en el cual tienes mucha carga de trabajo y bueno, pues estás de cara a pacientes, estás de cara a alumnos, estás de cara a clientes, en el cual tú no te puedes desarrollar bien, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Estos síntomas son, bueno, pues muy divagos, ¿no? Muy difusos, por así decirlo. ¿En qué tres cosas podríamos decir, que fijarnos, de decir, bueno, pues esto es el síndrome del estar quemado? O sea, ¿qué cosas tengo yo que ver, que mirar, si yo estoy sintiéndolo, ¿no? Bueno, pues las tres dimensiones que se trabajan actualmente son ese cansancio emocional, ¿no? Esa fatiga, esa pérdida de energía. Eso por un lado. Luego, por otro lado, estaría la despersonalización. ¿Y qué es eso de la despersonalización? Bueno, pues son esas respuestas que se dan frías a los clientes, a los pacientes, a los alumnos, que parece que estamos hablando con máquinas, ¿no? Hay muchas veces que llegamos y no por culpar al personal sanitario, ni mucho menos, pero que parece que dices, joder, me están tratando como a una máquina, ¿no? O algo así. Podemos parar a pensarnos que esta gente, estas personas, tienen mucho estrés a lo largo de su día, están con continua presión, con mucha carga, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso es un síntoma, por así decirlo. Y luego tendríamos un tercer factor que, bueno, que también influye en este síndrome de burnout, y es esa falta de realización personal que tenemos a la hora de realizar nuestro trabajo. Claro, tú empiezas a cometer fallos, empiezas a ver que eres frío con la gente, que no recibes, pues eso, la aprobación, el decir, pues qué bien haces tu trabajo, o qué amable, o muchas gracias, y tú ves que eso no, y te comienzas a cuestionar qué estás haciendo mal, si no eres capaz, no tienes capacidad para realizar ese trabajo adecuadamente. Entonces esos son los tres factores que hay que tener en cuenta. Y bueno, esto ocurre de la noche a la mañana, porque yo de repente un día llego y digo, bueno, pues tengo síndrome del trabajador quemado. Pues no. De hecho, los primeros síntomas nos pasan desapercibidas, no se notan, porque dices, bueno, pues estaré bajo de hierro, o estaré más cansado, o es una época, o es el invierno, o es el cambio al verano, y esto me afecta, pues esa fatiga, ¿no? Ese cansancio. Y uno no se empieza a dar cuenta. ¿Por qué? Porque el síndrome del trabajador quemado pasa por distintas fases, por 4 fases exactamente. Bueno, hay autores que defienden que 4 o 5 fases, pero bueno, vamos a hablar de 4 fases. Y la primera es la de entusiasmo, la de energía cuando tienes un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, algo nuevo que te han encargado. Entonces tú estás activo y pones en marcha un montón de energía. ¿Qué ocurre? Pueden ocurrir 2 cosas exactamente. Una, que te adaptes bien, que cumplas con las expectativas que tienes, que llegues a realizar todas las actividades que requiere ese nuevo puesto de trabajo o ese nuevo proyecto. Y otra puede ser que te superen esas demandas, o que tú las interpretes como que son realmente inalcanzables, o que ves que no llegas, y entonces comienzas a quemar una energía desmesurada, y que empieza ahí la fatiga, ese cansancio al final del día, ese cansancio, y entonces empieza la segunda etapa. En la segunda etapa lo que ocurre es que las expectativas que tenemos ya no se han cumplido, empieza un desánimo, empieza una tristeza, y bueno, comenzamos con esa confusión, con esa duda que tenemos, que vengo hablando de esa capacidad, de dudar de nuestra capacidad de poder realizar ese proyecto adecuadamente. Entonces comienza la tercera etapa. En esa tercera etapa en la que la fatiga empieza a ser agotamiento ya directamente, y el sistema inmunitario que tanto afecta, que hemos venido comentando,
que lo psicológico afecta al cuerpo a través del sistema, bueno, de la conexión entre el sistema nervioso, el endocrino y el sistema inmune. Y entonces el sistema inmune, que es ese mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos ante las enfermedades, ¿no? Para paliar las enfermedades, bueno, pues disminuye su resistencia y comenzamos a tener más constipados, empezamos a tener dolores, por ejemplo, en la espalda, migrañas, jaquecas, dolores de estómago, náuseas. Comienza ahí, ¿no? Es una cascada de síntomas físicos que comenzamos a tener. Pero además, ¿qué más nos ocurre, ¿no? Lo que pasa es que disminuye nuestra capacidad de decisión. Nos hacemos como más pequeñitos y entonces nuestra capacidad de decisión se ve afectada. Y otra de las cosas que se ve muy afectada también es la concentración. Por tanto, el trabajo que nosotros realizamos es de peor calidad. ¿Qué ocurre? Claro, nosotros vemos que es de peor calidad, entonces nos esforzamos más, consumimos más, descansamos menos y llegamos a la cuarta fase, en la cual entra ya la desesperación. En la desesperación en la que ya nada puedes hacer, te sientes agotado, desilusionado y además comienzan las enfermedades crónicas debidas al estrés. Por ejemplo, incluso puede llegar a enfermedades cardíacas y pues, con consecuencias muy negativas en realidad que nos puede llegar a todos si no sabemos identificarlo y si no sabemos qué hay que hacer, qué soluciones hay que poner, cómo llego yo hasta ese punto. Bueno, ¿qué claves yo tengo que poner para no llegar hasta ahí? Bueno, pues lo primero de todo, que además lo vamos a ver, vemos las claves en pantalla, lo primero de todo es evaluarnos. ¿Y evaluarnos el qué? Bueno, pues evaluar si realmente cómo estamos. Estamos empezando a sentir esas cosas que estamos diciendo de enfermedades pues, del tipo somáticas, síntomas somáticos o, por ejemplo, cansancio. ¿A qué se debe? Analizar un poco eso. Bueno, pues a lo mejor estoy baja de hierro, bueno, pues voy a mirar a ver si realmente hacerme unos análisis, porque a lo mejor no es bajo de hierro, y a lo mejor es ese cansancio, ¿no?, que tengo por mi trabajo. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, pues sobre todo mantener un estado de ánimo positivo ante los acontecimientos que nos pasan en el trabajo. Porque esa actitud que tenemos, tengo un problema, ¿no?, en mi trabajo, tengo un problema, me llega una situación difícil, ¿cómo la afronto? Bueno, pues voy a sacar lo bueno de esa situación, voy a sacar lo bueno de ese problema que me ha llegado para mejorar, saberlo desde este enfoque, ¿no?, desde este enfoque positivo. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha influencia luego en nuestro estrés, que parece que no, que día a día nos analizamos y decimos, bueno, es que al final me va a salir mal, ¿no?, lo típico de me va a salir mal, este problema no me voy a poder solucionar, esa vocecita, ¿no?, interna negativa que tenemos, esa disminuirla, cortarla y ser conscientes de esto. Y además, muy importante es aprender a decir no. O sea, no somos capaces de tener todo, o sea, de poder realizar todas las actividades que nos manden, o sea, tenemos un límite, ¿no? Pero claro, hay que comunicárselo a la persona que nos lo está mandando. Si tenemos un jefe que nos está diciendo haz esto y haz esto y haz esto, y él se piensa que tú tienes la capacidad suficiente para realizar esas 5 cosas que te ha mandado y tú no se lo comunicas a él, él no puede saberlo. Entonces, di no, pero justificadamente. O sea, di no y explica el por qué no. Porque si no, claro, te puede jugar una mala pasada o ir en tu contra, ¿no? Es decir, no, mira, eso no lo hago. No, dilo. ¿Por qué? Pues mira, ahora mismo estoy haciendo estas otras 3 cosas y si hago otra más, pues va a ver afectada mi capacidad y mi rendimiento, voy a cometer más errores y esto al final va a perjudicar a la organización, a la empresa. Vale, lo hago, cuando acabe nos ponemos con esta otra cosa. Vale, perfecto. Pero hay que aprender a decir no, hay que decirlo, hay que comunicar. Esto es muy importante, pero además, bueno, esto en cuanto al aspecto del trabajo, pero nos pensamos que cuantas más cosas hagamos y cuanto más encerrados lo hagamos, si he hecho 5 horas y nadie me molesta y me aíslo y no llamo a nadie y no me tomo ni siquiera el café ese para descansar, ¿va a ser mejor? Pues no. No hay que ser aislacionista, ¿vale? No hay que aislarse, sino que hay que relacionarse con los compañeros porque está demostrado que las relaciones sociales disminuyen nuestro estrés y el desahogarte, el tomar otra perspectiva de otras personas, el ver que bueno, que a lo mejor tu estrés no es para tanto y un poco, bueno, pues amortiguar eso, ¿no?
Eso es muy importante. Y otra de las cosas muy importantes es no ser excesivamente perfeccionista. Está demostrado que las personas demasiado perfeccionistas tienen un nivel de estrés muy elevado. Que no quiere decir con esto el hacer las cosas bien, ¿no? Sino el ser demasiado perfeccionista en algunas cosas que a lo mejor, bueno, pues pasan incluso desapercibidas. Eso es bastante importante. Y luego otra de las cosas es organizarse, porque podemos tener muchas cosas, pero siempre hay que dar prioridad. Hay que dar prioridad a lo importante, y para eso es saber organizarse. Llega al final del día y despeja tu mesa, haz una lista con las cosas que tienes que hacer al día siguiente, y al día siguiente, cuando estés despejado, priorizas y dices, vale, ¿qué es más importante? Pues esto, ¿no? ¿Qué es más? Pues lo otro, pues das prioridad y marcas, ¿no? También, y bueno, ya para, si eres un jefe, ¿no? Y si eres un directivo, delega en tu gente. Mira a ver en qué puedes delegar el poder, qué actividades tú realizas que puede realizar otra gente. Y otra de las cosas es ser conscientes de cómo tú te sientes, porque muchas veces que acumulamos tensión y no somos conscientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues un buen ejercicio es sentarse al final del día en una silla, relajarse, ver qué músculos están tensos, si aprietas demasiado la mandíbula, si sientes algún dolor en la espalda. Esos son los síntomas del estrés, tensionales, musculares. Y bueno, ve si a lo mejor tienes problemas de estómago, analízate. Y muy importante, para quitarse ese estrés, cuidar el cuerpo, cuidar la mente. ¿Y cómo? Bueno, pues aparte de hacer ejercicio físico, que eso lo sabemos todos, pues comer adecuadamente, comer ligero, escuchar al cuerpo y tomarse descansos. Tomarse un descanso, tomar el tiempo libre, organizarse también para esas actividades que nos despejan y que sobre todo lo que van a hacer es proporcionarnos beneficios a la hora de no sentir estrés, porque si yo acumulo un día, otro día, tenemos como resultado síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado. Espero que os haya quedado claro, que sobre todo hayáis cogido esas herramientas para ponerlas en práctica para no llegar a este punto que puede ser muy malo para nuestra salud y para nuestro rendimiento en el trabajo. Muchas gracias por estar ahí un día más con nosotros en La felicidad está en tu mano. Hasta el próximo día.